Bueno, en este video vamos a ver la práctica de resolución de el proceso de deflactación para los salarios mínimos de las tres zonas. La información de los salarios mínimos, la original, la vamos a tener que modificar de tal forma que la información esté en nuevos pesos, porque hay un periodo de tiempo en el que todavía tiene incluido los tres ceros de los viejos pesos. Entonces vamos a copiar estas columnas y las pegamos dejando una columna de espacio. Aquí se puede observar que ya tenemos la columna de los índices de precios y bueno, para ahorrar tiempo ya está capturada la columna de los índices de precios. Se supone que se tuvo que haber investigado la información sobre los índices de precios base segunda quincena de diciembre de 2010, que es la base más actualizada de índices de precios en México. La segunda quincena de diciembre de 2010. Y el archivo, bueno, uno de las fuentes de información que es el sistema de administración, el servicio de administración tributaria, ofrece información de índices de precios en una temporalidad mensual. Entonces aquí podemos ver, en esta hoja 2 podemos ver que ya está en Excel la información, porque la fuente de información original los tiene en archivo Word. Aquí ya están en Excel y la temporalidad se puede ver claramente que es mensual. Los índices de precios como tal, los de, digamos, los de temporalidad, la temporalidad mínima de los índices de precios en realidad no es mensual, pero estos son promedios. Entonces al final de cuentas tenemos índices mensuales en este caso y tenemos que construir esta columna que para ahorrar tiempo ya está aquí ya capturada. Esta columna se saca de estos datos, de los datos originales. Pero hay que tener cuidado porque esto es la captura como tal, sí tiene que ser manual, porque aquí nos tenemos que fijar de qué índice tenemos que copiar y pegar. Por ejemplo, aquí tenemos que haber copiado el índice de enero de 1982 y aquí el de noviembre de 1982. Entonces tiene que ser manual porque si no, no sabríamos, no sería automático, no es copiar y pegar la tabla como tal, porque hay que fijarse en las fechas. Pero aquí ya están capturados los índices que necesitamos en las fechas que corresponden. Y entonces lo primero que vamos a hacer es quitarle los tres ceros para que toda la información esté en nuevos pesos. Y bueno, entonces esta información como tal no nos sirve, por lo menos hasta acá. Esta la quitamos y vamos a dividir las cifras originales, que son estas, entre 1000, simplemente para quitarle los tres ceros. Entonces los 280 viejos pesos del primero, que se aprobaron el 1 de enero de 1982, que es el salario mínimo para la zona A en esa fecha, aprobado en esa fecha, ya no son 280 pesos como tal. En nuevos pesos serían 28.28 pesos, ¿no? Punto 28 pesos. Y bueno, lo mismo se hace para las otras zonas y no tenemos más que copiar la fórmula y después copiarla hacia abajo, ¿no? Entonces ya tenemos toda la información en nuevos pesos, pero siguen siendo pesos corrientes. Entonces lo que tenemos que hacer, toda la práctica corresponde a convertir estos pesos corrientes a pesos a precios constantes base segunda quincena de diciembre de 2010. Entonces para eso necesitamos los índices de precios que ya están capturados
en esta columna. Entonces dejamos una columna de espacio, ya están capturados aquí. Y entonces lo que vamos a realizar es en sí el proceso de deflactación, que es extremadamente sencillo. Simplemente consiste en dividir las variables a precios corrientes. Ya una vez resuelto ese problema de los nuevos y viejos pesos, dividimos los pesos corrientes entre el correspondiente índice de precios, y como este índice de precios está en su presentación porcentual, entonces tenemos que multiplicar por 100 esa división para que se elimine ese por cien, ¿no? Porque el por cien simplemente es informativo, ¿no? Altera la proporción de las cifras como tal, entonces se lo tenemos que quitar multiplicando por 100, así se van los 100, digamos, ¿no? Esa es la forma como se elimina el efecto de ese 100 cuando el índice de precios está en su presentación porcentual, que es en este caso. Y bueno, esto está hasta fechas de 2010 precisamente, entonces, pero no llega a diciembre de 2010, por lo tanto aquí se puede ver claramente que ya se acerca a 100, y pero no llega a 100, ¿no? Y si vemos la tabla original y nos vamos a 2010, vamos a poder observar que, por ejemplo, aquí tenemos 2010 y tenemos diciembre, es 99.74, entonces no llega a 100, se puede observar claramente que no llega a 100, y no llega a 100, sí, se supone que tendría que ser 100, porque la base es segunda quincena de diciembre de 2010, pero no llega a 100 porque este es un promedio. Entonces, en realidad, el índice que corresponde exactamente al 15 de diciembre de 2010, no, perdón, a la segunda quincena de 2010, el índice correspondiente a la segunda quincena de 2010, ese sí tendría que ser 100. Pero como este es un índice mensual, no es 100, sino es otra cantidad, es un promedio de, de valores con temporalidad más corta, ¿no? De índices quincenales. Pero bueno, entonces esa sería la idea, y lo que vamos a hacer ahorita es simplemente hacer ese proceso de deflactación, que es muy sencillo. Dividimos entre el índice de precios, esto lo quitamos porque viene de las fórmulas anteriores. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle más o igual para que nos abra las fórmulas. Tomamos la cifra corriente, la cifra precios corrientes, dividimos entre el índice de precios y multiplicamos por 100. Ok, cerramos entre paréntesis y multiplicamos por 100 para eliminar el 100. Como no queremos que se muevan las columnas de los índices, o sea, esta columna N, no, perdón, la columna L, no queremos que se mueva para que podamos copiar la fórmula, entonces la L que corresponde a la columna la encadenamos con el signo de pesos, damos enter y recorremos. Y entonces aquí, por ejemplo, si abrimos la de la zona B, podemos ver que la parte azul es la cifra corriente de la zona B, o sea, sí la recorrió, pero la que no recorrió fue la parte verde, que es el índice de precios. Entonces lo azul, que es la cifra corriente entre el índice de precios, que no se movió porque lo encadenamos en las columnas, y por 100, ¿no? O sea, copió la fórmula bien. Le damos enter y lo mismo hace para la zona C. Mueve la parte azul, pero no mueve la parte verde, que es el índice de precios. Y eso es correcto. Pero como no encadenamos el número que representa la fila, podemos copiar las fórmulas hacia abajo y nos va a dividir toda la serie de valores corrientes que tenemos para las tres zonas.
Aquí es muy, aquí es casualmente, dados los valores originales que se toman esto está, si se observa, esto tiene la página de donde se tomó la información de índices de precios, que es la del SAT. Y si se observa, aquí, a la hora de hacer la operación de copiar las fórmulas, sale valor. Entonces, no es nada complicado, es simplemente el hecho de que aquí, si se observan los valores originales de los valores corrientes, aquí tiene esta, esta, estos valores están con punto decimal, pero aquí el programa está formateado de tal forma que entiende el punto decimal como coma. Entonces, por eso es que aquí nos está sacando valor, porque no entiende que estos dos datos de acá son números y no letras. Los está tomando como letras porque el punto decimal no lo entiende como punto decimal, sino está formateada para que sea la coma la que funcione como punto decimal. Entonces no hay, simplemente cambiamos a 49 y ya nos lo da con coma y ya se elimina el problema del valor. Y aquí igual lo cambiamos a 47,6 y nos quita el problema del valor y ya se resuelve esa situación. Y ya, ahí está. Ese simplemente, ahí ya terminaría el proceso de deflactación. Lo único que correspondería ahora sería pues ponerle un título para que quedara un poco más claro de lo que corresponde a lo que se acaba de hacer. Entonces, por ejemplo, aquí le podríamos poner salarios mínimos a precios corrientes, ¿no? A precios corrientes. Salarios mínimos a precios corrientes como título para esta tabla. Y sería salarios mínimos a precios constantes. Incluso podemos copiar la tabla, salarios mínimos a precios constantes, coma, base, segunda quincena de diciembre 2010, igual a 100. O sea, ahí es donde va a quedar igual a 100. Y bueno, aquí ya están especificadas las zonas, simplemente para efectos de graficar y observar la diferencia entre los valores corrientes y los valores a precios corrientes y los valores a precios constantes. Se le puede poner, por ejemplo, para puros efectos de visualización, se le puede poner un título que resume las características de cada uno de los valores. Es decir, por ejemplo, estos son corrientes, aquí le podemos poner como un título, corrientes a cada una de las tres zonas de salarios mínimos. Simplemente para que en la gráfica quede especificado y podamos diferenciar con facilidad los valores a precios corrientes y los valores a precios constantes. Pero realmente el título de una tabla que se pudiera presentar en un trabajo de investigación, por ejemplo, pues realmente esta parte sale sobrando y de hecho no es apropiada porque constantes y corrientes a secas no nos dice nada. Simplemente es una forma resumida de diferenciar los dos tipos de valores. Pero en realidad cuando hablemos de constantes debemos tener muy presente
que siempre debemos de referir la base, porque constante se refiere a que son valores deflactados y los valores los deflactamos dividiendo entre un índice de precios que tiene una base. Entonces, cuando hablamos de valores a precios constantes, automáticamente tenemos que estar hablando de una base, que es lo que estamos especificando en esta parte del título. Entonces, ya que tenemos un poco más de formato en las tablas, ya podemos hacer una gráfica en donde tratemos de comparar los valores a precios corrientes y los valores a precios constantes. Nada más que, por ejemplo, aquí sí podríamos poner, yo creo que sería mejor que esto estuviera abajo y las zonas, los títulos de las zonas estuvieran arriba. Igual para esta tabla. Y bueno, pues ya tendríamos las tres zonas a precios corrientes y a precios constantes, y podemos comparar la zona A, por ejemplo. La zona A. Con control, o sea, seleccionamos desde el título, precisamente para poder diferenciar, desde el título corrientes, seleccionamos. Y con control, apretamos control y seleccionamos la otra zona a precios constantes para que no se deseleccione. Insertamos un gráfico sencillo de línea y bueno, ya nos da los valores, la comparación de valores. Se puede ver claramente que si hay una marcada diferencia entre los salarios mínimos de la zona a precios constantes y a precios corrientes. A precios corrientes podemos ver que siempre va subiendo desde el inicio del periodo. De hecho, aquí, si se observa, no está claramente definida la fecha. Esto lo podemos corregir dando clic derecho sobre esta zona. Damos clic derecho, damos seleccionar datos y en etiquetas del eje horizontal damos clic en editar. Y ahí vamos a seleccionar la zona de las fechas para que nos dé específicamente las fechas que nosotros queremos. Damos a aceptar y si observamos, aquí ya nos damos de nuevo a aceptar y aquí ya nos da las fechas, aunque ciertamente por la cantidad de datos no es tan sencillo apreciar, pero podemos agrandar la gráfica. Y si agrandamos la gráfica ya se ve un poco más proporcionada, ¿no? Y con las fechas correspondientes, las que se pueden desplegar, porque aquí si se observa hay puntos muy cercanos en el tiempo y solo saca algunas fechas, no las saca todas. Pero si ponemos el cursor, nos da el dato detallado, ¿no? De qué fecha es y qué valor corresponde a esa fecha. Pero lo que es claro es que los valores a precios constantes sí reflejan una caída en términos reales del salario mínimo. Y los valores a precios corrientes, como incluyen el efecto de la inflación, parece que siempre crecen, pero ya tenemos claro que eso no es verídico en relación a el poder adquisitivo del salario, ¿no? Digamos, si nos basáramos en los valores a precios corrientes, pues obviamente pensaríamos que el poder adquisitivo está creciendo, pero eso no es así. Los valores corrientes están contaminados por el efecto de la inflación y esa es la razón por la cual están creciendo constantemente a lo largo del tiempo. Y al quitar ese efecto de la inflación con el proceso de deflactación, podemos ver claramente que es exactamente al contrario, que están cayendo a lo largo del tiempo y ciertamente aquí
se están estancando, ¿no? Parece que ya se están como manteniendo. Y eso realmente, si se pudiera dar una opinión en relación a eso, pues nos indicaría algo relativamente positivo si no fuera tan bajo, porque ciertamente parece que es bajo, pero no se puede terminar de hacer una conclusión al respecto con solo esta información, pero lo cierto es que sí ha caído, ¿no? Desde la fecha en que inician los datos hasta la fecha que tenemos, la última fecha que tenemos, pues se nota perfectamente una caída en términos reales. Así es como se definiría esa situación que se observa en esta práctica. Y con relación a la zona A, porque es la que se acaba de graficar, incluso ya una vez teniendo la tabla, pues lo que se le puede hacer es agregarle un título, por ejemplo, que nos, que nos, este, que nos indique que se trata de la zona A, ¿no? Salarios mínimos zona A. Y con eso terminaría esta práctica. Bueno, la práctica como tal termina haciendo la tabla para las otras zonas, pero es idéntica la forma en cómo se construiría esa tabla para las otras zonas. Entonces, ese sería el objetivo a perseguir en esta práctica.